Olá, estimados e estimadas, bem-vindos a la clase online de Oceanografía Física 2. En esta clase nosotros vamos derivar, empezar el proceso para derivar las ecuaciones de Navier-Stokes e especificamente nesse vídeo nosotros vamos derivar as equações diferenciais da quantidade de movimento. Essa classe eu vou começar com uma sorte de revisão do que nós já hicimos, sem muito detalhe, pero eu creio que é importante para recordar algumas coisas que nós já hicimos e poner algum sentido em todo. Bueno, entonces, como mencioné, como nosotros vamos a derivar las ecuaciones diferenciales, entonces primero nosotros necesitamos definir ese balance diferencial de la cantidad de movimiento. Bueno, si consideramos una partícula con masa m y velocidad v y queremos calcular la cantidad de movimiento o también el momento lineal, podemos utilizar la ecuación P igual a mv. P é a quantidade de movimento, m la massa, v é a velocidade. Nós sabemos que a segunda lei de Newton é dada por la fuerza resultante, ou seja, a somatória de las fuerzas é igual la variación de la cantidad de movimiento en el tiempo. Si substituímos el P, que é a quantidade de movimento, por mv, entonces tenemos que la resultante entonces ahora es la derivada temporal de la masa por la velocidade. Nosotros podemos considerar la masa constante en el tiempo, entonces esta ecuación cambia para eso. Y utilizando el concepto de aceleración, que es la variación de la velocidad en el tiempo, llegamos a la fórmula o la ecuación que normalmente uno conoce de la segunda ley de Newton, que es F igual a ma. Entonces, recuérdense por favor que F representa la sumatoria de las fuerzas o la fuerza resultante. Bueno, entonces la segunda ley de Newton, F igual a ma, pero el problema acá es que las leyes de Newton están hechas para sistemas de referencia inerciales. Entonces, como nosotros trabajamos en un sistema de referencia no inercial que está pegado en la Tierra y gira, entonces por eso presenta una aceleración, el propio sistema de referencia. Entonces nosotros necesitamos utilizar las fuerzas inerciales o fuerzas ficticias que surgen solamente por cuenta del uso del sistema de referencia no inercial. En clases pasadas nosotros derivamos esas fuerzas inerciales. Algunas fuerzas nosotros consideramos despreciables y llegamos a esas dos fuerzas, que es la fuerza de Coriolis y la fuerza centrípeta, ¿cierto? Bueno, repitiendo las otras partes de la ecuación, y llegamos en esa ecuación, que representa entonces las fuerzas resultantes reales, en el caso, más las fuerzas ficticias, igual a ma. En su dado momento, yo mostré que esa aceleración de la segunda ley de Newton está en un contexto de una aceleración para cada partícula. Nosotros en mecánica de fluidos queremos saber el flujo en el total o de todas las partículas en una dada región. Entonces es una suerte de mezclar un poco la visión lagrangiana y la visión euleriana. Yo mostré que utilizando la derivada total o la derivada material, llegamos en esos términos. Entonces, la aceleración entonces ahora hay una componente temporal y una componente advectiva. Nosotros derivamos eso. Y bueno, hay que repetir la ecuación.
La única cosa que queda acá ahora, entonces, mira essa massa, então utilizando o próprio conceito de la massa, certo? Que é o volume por la densidade, certo? Então, essa é a equação que nós já derivamos durante várias classes, e cada classe nós agarramos uma parte dessa equação e, bueno, e derivamos, eu creio que com muito detalhe. Na classe de hoje dia, nós vamos mirar essas forças reales que en el elemento de fluido. Então, é por isso que eu pongo acá que vamos olvidar um pouquinho por ahora de la parte de las fuerzas inerciales, ¿no? Entonces estamos mirando acá solamente la fuerza reales. Bueno, nosotros vamos a pensar no elemento diferencial, y hay tres tipos de fuerzas reales que están actuando en ese elemento diferencial. Se recuerden en una clase de los modelos de flujo. Entonces, el primero tipo de fuerza, entonces, serían las fuerzas de presión o compresión, las fuerzas gravitacionales y las fuerzas viscosas. Cada una de esas fuerzas actúan de forma distinta en el elemento de fluido. Entonces, acá yo dibujo el elemento de fluido, ¿no? Se recuerden del cubo con una dimensión infinitesimal pequeña, ¿cierto? Entonces, para la presión o la compresión, nosotros utilizamos el término que es una tensión normal a la superficie. Entonces, cuando yo hablo de superficie, ese elemento de fluido acá, ese elemento diferencial, tiene 6 superficies. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 son las caras del elemento de fluido. Entonces, en el caso de las fuerzas de presión, es una tensión normal a la superficie. Yo había comentado en clases pasadas que cuando uno lee o escucha la palabra normal, uno puede cambiar para perpendicular. Entonces, dibujando ahí el vector, solamente para essa superfície acá, pero recuérdense que em todas as superfícies, então é um vector normal a la superfície. E utilizamos aí o simbolito sigma. Bueno, a definição é uma força por unidade de área, e quando hablo área, é essa área acá. E despejando um pouquinho a força, então, por definição, por sigma por el área. Bueno, las fuerzas gravitacionales, ¿no? En el caso acá es una fuerza de campo y el campo gravitacional, y es el diagrama que uno puede dibujar. Es una fuerza de cuerpo o de volumen, o sea, actúa en todos los elementos que están adentro de ese elemento de fluido, mientras que acá solamente actúa en la superficie de contacto. Entonces acá sería una fuerza de cuerpo, una fuerza de campo o una fuerza de volumen. Bueno, para las fuerzas viscosas es una tensión cizallante, y cuando yo hablo cizallante acá hago referencia que es una fuerza que actúa tangencial a las superficies, en verdad, a la superficie, pero son muchas superficies. Entonces el vector acá que uno puede dibujar, entonces sería tangencial el área a la superficie acá, o el área de la superficie. Entonces, por definición, también esa tensión cizallante o cortante, en inglés es shear stress, entonces uno habla de la letra tau. Entonces tau es una fuerza por área,
y despejando la fuerza, entonces uno tiene tau por área. Bueno, recuérdense que acá yo no estoy poniendo las fuerzas inerciales. Ya vamos a trabajar hoy día solamente con las fuerzas reales. Bueno, algunas convenciones que vamos a utilizar durante ese video en relación a las tensiones y el sistema que nosotros vamos a utilizar acá. Entonces recuerden que hay las tensiones normales, o sea, que son perpendiculares a las superficies, y las tangenciales, que son esas que son paralelas a las superficies. La primera convención es que la dirección de las tensiones normales, que serían esas acá, que te muestran en el diagrama, son positivas hacia fuera del elemento. Entonces recuerden que una clase también, cuando yo hablé de la ecuación de la continuidad, que yo hago referencia a eso, que es una superficie direccionada, entonces la dirección es positiva hacia fuera del elemento. Ese acá es un elemento de fluido diferencial. Entonces las distancias diferenciales acá es delta x, delta y y delta z. Entonces vamos a utilizar ese sistema acá, y por acá, x por acá y z en esa dirección. Las tensiones que nosotros vamos a derivar acá, tanto las tensiones normales como las tangenciales, necesitan dos subíndices, porque el primero subíndice va a definir el área que la tensión actúa, y el segundo índice va a definir la dirección. Entonces van a entender un poquito más adelante la necesidad de utilizar esa notación. Y la superficie se denomina según el eje en el que la superficie es perpendicular. Entonces, por ejemplo, la superficie X, digamos, por ejemplo, es perpendicular al eje X. Entonces, acá yo tengo el eje X. Entonces, esa superficie acá es perpendicular a ese eje. Entonces, yo nombro esa superficie como X. Y esa superficie acá que está detrás acá, esa acá, también como X. Bueno, acá están las distancias diferenciales. Ok, entonces vamos a hacer un diagrama separando las tensiones normales, las tangenciales, y un diagrama con la sumatoria de las dos tensiones. Entonces acá el diagrama, como miramos en la diapositiva anterior, muestra las tensiones normales, ¿cierto? Que hacen referencia a la sigma, que serían la presión, las fuerzas de presión o compresión. ¿Se recuerdan? Acá estoy mostrando la dirección positiva. Entonces, tenemos acá las fuerzas de presión. Bueno, el segundo diagrama son las tensiones tangenciales, ¿cierto? Que están relacionadas con las fuerzas viscosas. Entonces, son tangenciales a cada superficie, o sea, se recuerdan que pasan acá, actúan de forma tangencial a cada superficie. Entonces, y el último diagrama es un diagrama total, combinando obviamente ese diagrama con ese diagrama. Entonces tenemos ahí todas las tensiones en el elemento de fluido. Bueno, ahora es una parte importante, que yo voy a mostrar las tensiones normales, pero con sus respectivos nombres y posición en el elemento de fluido. Entonces acá tenemos ahí un elemento de fluido, la primera tensión. Entonces llamamos de sigma XX, y está posicionada en la posición, en la coordenada x plus
más delta x. Entonces acá, ¿qué significa eso? Entonces ese puntito acá demarca el origen del sistema de referencia. Entonces, como yo había mencionado, la tensión acá necesita, en el caso acá mostrando la de presión o de compresión, necesita dos índices. Porque el primer índice, se recuerden que va a relacionar, o sea, va a relacionar la superficie de actuación de esa fuerza acá. Entonces, esa es el primer índice, la superficie X. A definir la superficie X. ¿Y por qué X? Porque, por definición, la superficie es nombrada del eje que la superficie es perpendicular. Entonces, acá tengo el eje X, acá, ese acá, fíjense, y la superficie es perpendicular, ¿cierto? Entonces ese primer índice define la superficie. Y el segundo índice define la dirección. Entonces yo voy en la dirección de X, ¿cierto? Y ese acá es la posición, porque si acá es X, acá es delta X, ¿cierto? Bueno, y tenemos el otra componente de esa fuerza, no componente, pero la otra dirección. Entonces tenemos acá que como está en el origen, en la dirección X, ¿cierto? Porque acá es 0, 0, entonces simplemente X. Y bueno, ahora queda más claro por qué la razón del delta X. Porque tengo acá, entonces necesito poner acá el delta X. Hacemos la misma cosa ahora en esa dirección acá, para esa superficie. Entonces tenemos acá el sigma YY, YY, ¿cierto? La primera define la superficie, entonces más una vez, esa superficie acá es Y porque es perpendicular al eje Y acá. Y en la dirección Y, mira, acá es la dirección del eje Y. ¿Ya? Y tenemos la otra parte acá, entonces Y más delta Y. Hacemos la misma cosa en la otra dirección, la dirección del eje Z. No se ve muy bien acá, pero hay un Z acá. Entonces tenemos como en el origen el sigma ZZ. Entonces, fíjense que esa superficie acá es perpendicular a ese eje, entonces el nombre es Z. Y en la dirección Z. Y acá tenemos el mismo nombre, Z, la misma dirección, pero en esa fase acá, en esa superficie acá. Perfecto. Bueno, ahora las tensiones de cisalle. Voy a volver acá una diapositiva. Nosotros terminamos con las tensiones. Y ahora con la tensión de cisalle, con las fuerzas de cisalle relacionadas con las fuerzas viscosas. Entonces fíjense que acá es tangencial a la superficie. Entonces acá la cuestión de los dos índices queda más evidente. Entonces, para esas dos superficies acá, la superficie es Y, ¿cierto? Y, porque es perpendicular al eje Y, acá, esa, y la dirección es X, dirección X, dirección X. Entonces tenemos tau, porque el cisalle ahora no es más sigma, la superficie, la dirección, y la superficie, la dirección. Igualmente acá Y plus delta Y, porque estoy acá delta Y del origen, entonces por eso que necesito ese posicionamiento acá. Entonces ahora voy a hacer para el otro acá, mira, para la fase que está por detrás y la fase que está acá adelante. Entonces ahora tengo la superficie Z, ¿cierto? Porque es el eje Z, entonces esa superficie ahora acá es la superficie Z. Y esa acá que está por detrás también es la superficie Z.
en la dirección X, fíjense. Entonces, la misma cosa. Y ahora hago para la superficie X, fíjense, acá está el eje X y la superficie perpendicular y la dirección Y. Hacer la misma cosa, tal superficie, dirección, tal superficie y dirección. Entonces, tal acá, se recuerden que es cisalle tangencial a la superficie. Ahora hacemos para la dirección del eje Y y Y, acá, fíjense, y la superficie Z, porque es perpendicular al eje Z. Hacemos para los dos lados. Ahora tenemos acá para dirección Z, fíjense, acá, fíjense, y la superficie X, porque es perpendicular a la superficie X. Ponemos ahí el tal superficie y dirección, tal superficie y dirección. Bueno, tenemos ahora para la superficie Y o superficie Y, porque es perpendicular al eje Y. Y la dirección, entonces tenemos ahí la dirección Z, ¿cierto? Acá, acá, ese acá está el eje. Y tal YZ, tal YZ. Muy bien. Entonces acá terminamos con la tensión de cisaille, o sea, las fuerzas que son relacionadas con las fuerzas de viscosidad. Para la gravedad, entonces tenemos, yo dibujé un elemento girado, rotacionado, porque para que uno pueda dibujar el vector de la gravedad y sus componentes. Entonces yo tengo el vector de la gravedad y sus componentes. Y la componente, entonces, en el eje X hablamos de Gx, Gz y Gy. ¿Cierto? Entonces ahora estoy en las fuerzas gravitacionales. Bueno, ya definimos los nombres y más o menos la posición o algo de la nomenclatura de los dos índices, en el caso de los tensores tangenciales y normales. Entonces ahora nosotros necesitamos hacer las cuentas, porque se recuerden que siempre había un vector apuntando para un lado y el mismo vector apuntando para el otro lado. Entonces hay que hacer el vector resultante. Entonces empecemos con la componente X. Ahora fíjense que estoy utilizando, estoy dibujando acá los vectores normales, la dirección normal, acá, y también tangenciales, pero solamente para la componente X. Fíjense que todos los vectores están para la componente X. Bueno, la fuerza resultante, considerando cada uno de esos tensores acá, entonces, como ya mencionamos antes, entonces en ese caso acá yo necesito hacer la subtracción de S con S, ¿cierto? Entonces acá pongo S menos S, ¿cierto? Y como es, recuérdense que es una fuerza por área, entonces yo tengo acá el área. ¿Por qué? Porque tengo acá delta Z, acá, y delta Y, ¿cierto? Entonces base por altura es el área. Entonces es sigma por área. Bueno, hicimos para las fuerzas de compresión acá. Entonces ahora estamos a hacer para la componente de la gravedad. Entonces tenemos acá la componente de la gravedad. Y como es una fuerza de volumen, yo necesito multiplicar, y acá representa el volumen. Entonces son todas las dimensiones acá, ¿cierto? Y acá me faltó la densidad, porque está relacionada con la fuerza peso. Yo necesito multiplicar eso acá por la densidad. Entonces hay que poner el ρ, acá el J de la densidad. Me equivoqué. Bueno, ahora tenemos esas fuerzas tangenciales acá.
Entonces, lo que necesitamos hacer es S menos S, ¿cierto? Aquí tenemos. Y ahora essa acá con essa acá, ¿no? Que son las fuerzas cizallantes. Entonces tenemos acá S menos S, ¿cierto? Y ahora terminamos para la resultante de la fuerza en la dirección X. Para las fuerzas de compresión o presión gravitacionales, me falta acá la densidad, y las de cisalle, ¿cierto? Son tangenciales, normales y de cuerpo o de campo. Bueno, tenemos que hacer obviamente para la componente en ese eje, entonces exactamente la misma cosa, las normales esa menos esa, la gravedad, yo dibujé un poquito más lejos para no quedar tan lleno acá de vectores, entonces igual me faltó acá la densidad, hay que recordar que hay un símbolo de densidad acá. Y ahora las cizallantes, las tangenciales, esa por esa. Y essas dos faces acá, la face delantera menos la face que va por detrás, que aparece acá, ¿cierto? Entonces terminé para la componente Y. Ya, ahora para esa dirección acá, todos los vectores que apuntan en esa dirección, tenemos los vectores normales, las fuerzas normales, que son las fuerzas de presión. Entonces, igual que el anterior, S menos S, siempre por unidad de área, acá por área. La gravedad, en este caso acá, hay que poner acá. Y más una vez, olvidé de la densidad, hay un ρ acá. Y ahora la cizallante, la tangencial, las fases. Entonces tenemos acá, se recuerden que eso significa la superficie o la fase y esa es la dirección. Entonces estamos siempre en la misma dirección, mira, Z, 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 Z. Y ahora la fase superior y la fase interior o la superficie superior y la superficie inferior. Entonces siempre en la misma dirección y distintas fases. Mira, la fase Z, la fase X y la fase Y. Perfecto. Ahora nosotros tenemos que juntar todos los términos, ¿cierto? Y bueno, como esa clase nosotros no estamos tratando de la parte inercial, porque la parte inercial ya está lista, ya de los vídeos pasados, yo no voy a juntar la parte inercial. Entonces eso acá ya está listo, ¿no? Entonces nosotros estamos mirando o que pasa con las fuerzas resultantes acá, las fuerzas reales. Bueno, ese slide acá es solo para recordar que eso acá es una ecuación vectorial y yo tengo las componentes, ¿no? Entonces, esa acá yo tengo la componente en el eje X, Y, Z, que está relacionada con una velocidad v, w, y una aceleración en esa dirección, en esa dirección, en esa dirección. Entonces, hay un video que eu explico isso, o que passa com as velocidades, o que passa com as acelerações. Bueno, el método que nós vamos utilizar para derivar é um método muito repetitivo, que sirve para todos os ejes. Então, por uma questão de tempo, eu vou fazer para um eje, o eje X, ou seja, a componente X, eu vou mirar essa força acá, y es una cuestión de repetir y que pueden encontrar con las otras fuerzas el camino, pero obviamente al final de la clase yo voy a mostrar todas las componentes, pero yo voy a la derivación solamente para la primera. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer acá es la componente X. Entonces, yo pongo acá la componente X, yo voy a mirar. Entonces ahora yo tengo la fuerza resultante para la componente X.
certo? Então, a velocidade acá está relacionado com a componente U. Então, onde aparece a velocidade, eu cambio por la U, certo? Então, nós fizemos isso em algum vídeo, só para recordar um pouquinho. Bueno, então, considerando solamente a componente X, que vou fazer a derivação completa, então tenho a mesma equação da diapositiva passada, e eu vou buscar isso acá, certo? Então, essa parte nós já conhecemos e estou buscando isso acá. Pero isso acá nós já derivamos, certo? É todo esse monstro acá. Então, fizemos em alguns slides passados aí, as forças tangenciales multiplicado por el área, la gravidad, olvidei outra vez a densidade acá, e las cizallantes, e também multiplicado por el área, e acá, como é uma força de cuerpo, então o de volumen multiplicado por el volumen. Então, teoricamente seria isso, pero obviamente uno pode manipular um pouquinho para simplificar as coisas. Então, a primeira coisa que vamos fazer acá é vamos dividir os dois lados da equação por isso acá, né? Então, isso representa o volumen, certo? Porque eu tenho a multiplicação de todas as dimensões acá. Então, se hago a divisão dessa parte da equação, dessa outra parte da equação, por isso, então eu tenho que al final isso me queda isso acá abaixo, porque essas duas partes acá sumem. Isso acá, volumen com volumen, se vai. Esse volumen com volumen se vai. Acá me queda delta y, porque essa parte corta com essa. E nesse término acá me queda delta z, porque essa parte e essa parte cortam, cancelam. Perfeito. Então, e aí, substituindo, eu tenho exatamente o que nós fizemos na etapa passada. E é uma forma um pouco mais simplificada. Pero podemos simplificar aún mais, né, como uma notação mais corta, em verdade, porque o significado é exatamente o mesmo, pero a notação é um pouco mais corta. Então, quando uno mira essas quantidades acá, aí recuerda algo. Não sei se alguém mirando isso acá pensa isso na função evaluado nessa posição e partido por uma distância muito chica. Então, buscando um pouco, uno pode utilizar a definição de limite, certo? Então, essas coisas que uno aprende no colégio e não sabe para que servem. Bueno, então há uma correspondência acá direta, certo? Então, vamos pensar isso na função. Então, eu tenho a função e tenho acá a posição, certo? Se hago essa correspondência, então eu tenho esse e esse, como posso simplesmente utilizar a própria definição de limite, porque eu tenho isso acá. E a única coisa que estamos fazendo acá, e, bueno, quem assistiu a classe de modelos de fluxo, é que é considerar que essa quantidade acá é muito chica. Então, se é muito chica, então essa quantidade tende a zero. Não é zero, mas é muito chica. Então, é por isso que podemos fazer essa correspondência. Bueno, fazendo isso, eu tenho que toda essa parte acá, que seria essa parte acá, eu posso substituir por isso, a outra eu posso substituir por isso, e a outra eu posso substituir por isso, certo? Então, cambiando todo isso por isso, todo isso por isso, e todo isso por isso, então me quedo com essa parte. E mais uma vez, olvidei de la densidade acá. Bueno, creio que nunca mais vão olvidar de la densidade. Pero bueno, há uma densidade acá. Eu tenho agora em termos diferenciais, certo? Eu tenho os diferenciais acá, tenho os diferenciais acá. E vou solamente a
organizar un poco acá, poner en la horizontal acá. Bueno, entonces al final ya logramos encontrar o que queríamos, ¿cierto? Que es encontrar essas fuerzas acá para la componente X. Entonces, solamente para organizar las cosas, es exactamente la misma ecuación, pero ahora está en toda esa parte acá está en la horizontal. Y ahora sí aparece la densidad acá. Entonces, yo ya tengo la parte que habíamos derivado antes. Y ahora, para la componente X, apareceram acá las fuerzas de presión relacionadas con la fuerza de presión y las fuerzas de cizallantes, ¿cierto? Que son tangenciales a la superficie. Y tengo la fuerza peso acá, ¿cierto? Relacionada con el peso. Bueno, si hago el mismo procedimiento para componente Y y para la componente Z, yo tengo estas ecuaciones acá. Entonces es interesante que no es complicado cuando uno sabe de dónde viene. Entonces cuando mira eso, uno ya se recuerda del diagrama que son la parte de normal, o sea, son las fuerzas perpendiculares a la superficie o el área de cada superficie del elemento de fluido. Y cuando uno mira esos términos acá, entonces rápidamente se recuerda que son las fuerzas tangenciales a las faces o las caras o las superficies del elemento de fluido. Y esa acá proviene de la gravedad, ¿cierto? Bueno, si uno piensa eso acá como, por ejemplo, una matriz de 3 columnas por 3 líneas, entonces uno mira que la diagonal principal acá de la matriz representa o qué? Representa las fuerzas normales, mientras que los otros números o las dos otras partes representan las fuerzas tangenciales, ¿cierto? Es como una notación un poco más matricial. Entonces uno puede hacer algunas operaciones matriciales ya sabiendo dónde poner, por ejemplo, las tensiones normales o las fuerzas normales, ¿se recuerden? Normales, perpendiculares, y las fuerzas tangenciales, utilizando las operaciones con matrices, porque al final los computadores normalmente trabajan hacia ese tipo de cómputo utilizando la notación matricial. Bueno, essa entonces son las ecuaciones diferenciales de la cantidad de movimiento. Recuerden, ese es para un sistema de referencia inercial, porque para no llenar de tantos términos, yo saqué acá los términos no inerciales, pero nosotros ya derivamos para las 3 componentes, entonces es una cuestión de ponerlos ahí. ¿Esas son las ecuaciones de Navier-Stokes? No, todavía no son las ecuaciones de Navier-Stokes, pero queda muy poco, ¿ya? Entonces, ecuaciones diferenciales de la cantidad de movimiento. Bueno, yo intenté hacer esa clase de otra forma, no utilizando la pizarra virtual, para que quedara un poquito más corto y también para cambiar un poco la didáctica. Yo espero que hayan disfrutado de la derivación y ahora cuando miren esos términos, ya saben de dónde vienen y el motivo, ¿ya? Entonces cuídense y el próximo video vamos a llegar por fin a las ecuaciones de Navier-Stokes. Ya, un abrazo y nos vemos.